Hola, en este video revisaremos brevemente algunos de los principales métodos de recolección de datos, sus aspectos básicos y la utilidad que tienen en la realización de investigaciones. En primer lugar, tenemos las encuestas. Estas pueden ser de dos tipos, ya sea entrevista o cuestionario, y como veremos más adelante, esto puede influir en la construcción y aplicación de los instrumentos. Es necesario decir que, en el caso de las entrevistas diseñadas dentro del enfoque cuantitativo, su principal objetivo es obtener información de las preguntas que se realicen, la cual, tras ser procesada, permita cuantificarse y así obtener los datos numéricos necesarios para el trabajo investigativo. Usualmente se desarrolla una estructura estandarizada. Sin embargo, la posibilidad de evolucionar activamente conforme se desarrolla, adaptándose a las condiciones de cada individuo, también le permite una mayor cobertura que si fuera estructuralmente rígida. Además, es sumamente importante que la persona que entreviste genere un ambiente calmado y receptivo, creando un rapport con el entrevistado, permitiendo así que la persona se abra a las preguntas que se le realicen y sea más fácil obtener respuestas claras y sinceras. Por su parte, en el caso de los cuestionarios, estos se dividen comúnmente en abiertos o cerrados. Ambos poseen una estructura mucho más definida que en el caso de las entrevistas, limitando las posibilidades de respuesta por parte del sujeto de estudio y guiando su atención al tema de tratamiento. Aún así, la principal diferencia entre los cuestionarios abiertos y cerrados es que los primeros no necesariamente ofrecen opciones de respuesta, de manera que el usuario todavía puede generar sus propias respuestas, aunque se le encuadre de previo en una determinada área temática o de posibilidades. A su vez, los cuestionarios cerrados suelen ofrecer las opciones de respuesta que aplican para cada ítem del instrumento, de manera que los usuarios se limiten únicamente a seleccionar de las posibilidades que se le presentan. Cabe destacar una vez más que tanto en las entrevistas como en los cuestionarios se trabaja con una estructura estandarizada, de manera que cada individuo al que se aplica el instrumento se enfrenta a la misma batería de interrogantes, y así la variabilidad se encuentra en la persona y no en el método empleado. Otro de los métodos para la recolección de datos que se utilizan bajo el enfoque cuantitativo es la escala de Likert. Esta técnica permite medir las actitudes que las personas poseen ante diversos enunciados que se redactan de manera que enfrentan al usuario a situaciones hipotéticas o razonamientos teóricos, y le dan la oportunidad de definir su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas. Desde su concepción, la escala de Likert busca hacer uso de los diversos enunciados de manera que se pueda analizar indirectamente un fenómeno que está sucediendo en la totalidad de su amplitud, es decir, utiliza cada ítem para explorar aspectos ligeramente diferentes del tema, aunque siempre relacionados de tal manera que se encuentran debajo de la misma campana temática. Esto se suele definir como una alta consistencia interna, pero imperfecta, pues si fuera perfectamente consistente, analizaría una única dimensión del fenómeno. A la hora de construir una escala de Likert, se suele seguir una de dos propuestas, la de elección libre y la de elección forzada. En la primera se plantean opciones en un número impar, cuya opción central representa la neutralidad ante el enunciado. En la segunda, la posición neutral se elimina para forzar a la persona que responde a posicionarse actitudinalmente en algún grado de las posibles posiciones existentes, que suelen ser a favor o en contra. Es necesario señalar, sin embargo, que los valores de las posibles respuestas, sean negativas o positivas, en realidad no necesariamente van a ser estrictamente interpretadas de esa manera, pues dependerá de la redacción del enunciado. Si se tratara de un enunciado redactado implícitamente con un carácter negativo y la persona responde negativamente, podría estarse identificando una actitud positiva o viceversa, según sea cada caso específico. Por su parte, una técnica que sigue un fundamento similar al de la escala Likert, pero con la característica de que se presenta como un medidor bipolar, es decir, que tiene dos polos de medición en sus posibles respuestas, es la del diferencial semántico. En esta técnica, se suele solicitar a la persona que responde a que se posicione en medio de dos palabras diametralmente opuestas y de significado contrario, de manera que, al presentarse una escala en medio de ellas, se asigne un valor a cada una y se pueda promediar de esa forma la respuesta global de la población analizada.
Se diferencia de Likert, como ya mencionamos, en que en esta última cada valor numérico suele tener una respuesta definida asociada, mientras que en el diferencial semántico simplemente se presentan dos opciones en polos opuestos y la persona se ubica dentro de la escala numérica sin que hayan argumentos definidos que puedan influir en su decisión. Y estos son apenas algunos de los principales métodos para recolectar datos dentro del enfoque cuantitativo. Como pudimos revisar, muchos de ellos hacen uso de elementos textuales que luego son cuantificados a partir de una interpretación matemática, usualmente de carácter estadístico. Finalmente, es necesario recordar que todos requieren de que su construcción sea clara y facilite la participación de la población de estudio, además de que la persona investigadora cumpla su rol satisfactoriamente como facilitadora del instrumento, sin interferir con el proceso natural de respuesta ni inducir a que los participantes respondan de maneras determinadas.